Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Nuevamente con una palabra, primero dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por sus revelaciones de su palabra, para que el mundo vuelva a Él, para que vengamos a un arrepentimiento, para que sepamos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas, con gobernadores de este mundo, como dice la palabra del Señor, y que tenemos que nosotros pues estar firmes, ceñidos nuestros lomos, como dice la palabra, con el apreto de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y comencemos. Los bendigo grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy se trata lo que es la tentación. La tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, 13. Nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como insensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aquí nos habla el Señor Jesucristo de que nosotros vamos a ser tentados, pero la tentación no viene por el Señor, viene por el tentador, como dice uno que de la palabra, que ser tentado no es pecado. El pecado está en caer en la tentación. Aleluya. Esta palabra es para todos aquellos de los que creen y aquellos que todavía no han creído en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le dice la hermana Ángela que es un arrepentimiento de nuestro corazón, de nuestras vidas, es buscar lo que es la santidad, la obediencia, el temor a Dios, dejando una vida, dejando un mundo atrás para comenzar una vida espiritual con la palabra de Dios, como Él dice, ceñido nuestro lomo con la palabra del Evangelio de la paz. Dice la palabra, dice este mensaje, para que el creyente pueda enfrentarse con autoridad a los dardos encendidos que envía Satanás contra su vida espiritual, necesita una relación del mundo espiritual para así poder tener victoria, especialmente en el área de la tentación. Creyentes mal informados se convierten en el blanco fácil del diablo para ser engañados y así caer en tentación. Hay que crear una conciencia de que la tentación es real y tenemos que saber tratar con ella. Es de suma importancia saber cuáles son las causas y raíces de la tentación en la vida del creyente. Hay creyentes que están viviendo su vida espiritual y peleando como el que tira golpes al aire, porque no entiende cuál es el lugar de Dios y cuál es el lugar de Satanás. Amados hermanos, tenemos una lucha, tenemos aquí en la tierra dos reinos, tenemos el reino de Dios, que es la palabra y agarrarnos de la palabra de Dios. También tenemos el reino de Satanás, pero si Dios nos dice que andemos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es nosotros salir de una vieja vida que traíamos de la desobediencia, sino que buscar primeramente, como dice la palabra del Señor, el amor y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Dice la palabra del Señor que una de las razones por las cuales la tentación es real para el creyente es que para Cristo lo fue. Jesús como hombre fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Hijo de Dios no tenía pecado. No tiene pecado el Hijo de Dios,
pero nosotros venimos de un mundo contaminado, de un mundo de mucha desobediencia. Por la ley fue que conocimos el pecado, pero ya Cristo, nosotros como creyentes, tenemos que nosotros, por eso es que como le dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre que lo sabía todo, Nicodemo, entonces él le dijo que si no nacía del agua y del espíritu no podía conocer su reino. Eso hoy te habla esta palabra que todos nosotros tenemos que nosotros buscar las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales, dejando una vida natural que es carnal, porque en la carne es que viene todo lo que es la tentación. Y por eso es que se cae. Pero si nosotros estamos firmes, ceñidos con la palabra, que cada día esa palabra esté en tu corazón, que esté en tu boca, que esté en tus ojos, todos los días, a cada momento tenemos que nosotros estar leyendo esta palabra, la Biblia. Tenemos que comer la palabra cada vez, porque así no vamos a ser nosotros pues tentados. Es como él dice que el que se junta con el mundo, se vuelve enemigo de Dios. Porque tenemos que nosotros somos iglesia de un nuevo pacto de la salvación. Por eso Él es un Dios celoso con sus hijos. Tenemos que ser esa nueva criatura. La tentación mayor de Jesús vino antes de entrar en su gran dimensión en la vida cristiana. Jesús salió victorioso en el poder del Espíritu Santo. Tú puedes, yo puedo hacer lo mismo. Si resiste hasta el fin en el nombre de Jesús. Ser tentado no es, como le vuelvo y le repito, no es pecado. El pecado está en caer en la tentación. Porque después de esa tentación, como dice en Santiago, vamos, y no por Santiago, porque vamos a ver Biblia. En Santiago 1:14 nos habla el Señor, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. ¿Cuál es esa muerte? La muerte espiritual. Caemos en carne. Vienen dolencias, vienen turbaciones, vienen depresiones, viene enfermedad. Pero si nosotros estamos ahorita con esta situación de que estamos viendo lo que es la tentación del COVID, de esta enfermedad, que el Señor reprenda esta pandemia. Entonces, si nosotros estamos firmes con la palabra y tener esa fe por la palabra, de esta promesa divina del Señor que Él nos habla, que nosotros somos nuevas criaturas, entonces, ¿por qué caer en carne a una muerte espiritual? Entonces viene una muerte que llega, una muerte natural a nuestra vida. Pero si nosotros estamos en el Espíritu, ninguna cosa va a tocarte a tu vida. Y si llegase a ser tentado porque se fallaste o porque caíste en esa pequeña tentación, vuelva, repita tu promesa, dile: Señor, te pido perdón y ayúdame, Señor, a estar ceñido a tu justicia en esa fe, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de parte del Padre de las luces, el cual no hay fases ni periodo de sombra. Qué maravillosa. Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicia de sus criaturas. Imagínate esta palabra, que Él nos ha dado una salvación tan grande, que de tener y recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Por eso es que no podemos llegar a ser seducidos por Satanás, por las tentaciones, porque ahí es donde viene, como dice la palabra, y caemos en muerte. Pero es una muerte espiritual,
que se apaga, el Espíritu Santo no puede estar donde está el pecado, donde está el chisme, donde están las murmuraciones, donde está la fornicación, donde está lo que es la idolatría, porque Él habla en su palabra de guardar en los mandamientos, sus estatutos, sus decretos, de todo lo que Dios habla en su palabra. Y por eso, si nosotros estamos firmes con la palabra, vamos a estar nosotros regocijados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pues nos ayuda a toda debilidad, a toda debilidad. Y dice la palabra del Señor, la fe sin obra es muerta. Muchos queremos y hablamos de que yo tengo fe, pero la fe es creer en que esa sanación, esa liberación no llega de parte del psicólogo, no llega de parte de una ciencia, no llega de parte de un hombre. Cuando tú tienes fe, es creer en que Dios hace cosas maravillosas del cielo, en que tenemos que clamar a Él como Él dice. Muchos dicen esta palabra, Él dice que cuídate que yo te ayudaré. No, escrito está en esta Biblia, no se encuentra. En la única Biblia no se encuentra esa palabra. Él dice en Jeremías 33:3, clame a mí y yo te responderé. Y será que cuando alguna tentación de enfermedades o alguna problema que estamos pasando, si nosotros vamos, doblamos rodillas y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, Señor, primeramente te pido perdón, pero Señor, si he cometido pecado, perdóname. Y Él oye esa oración. Él dice que clame a mí y yo te responderé. Por eso que dice que aquí en Santiago, capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Por eso yo doy testimonio que recién con el Espíritu Santo, escogida de Dios, porque somos escogidos cuando estamos aquí en lo espiritual, en una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, ya somos escogidos, redimidos del Señor. Y fui tentada por el enemigo, tuve ese accidente, los exámenes, las placas, cuando yo le di al Señor que yo iba, me dirigía al médico para sacarme las placas, pero no era para que me viera, porque yo creía en el poder de Dios y así yo recibí las placas, me entregaron un récipe, pero esta sierva, la fe fue que yo me agarré más de nuestro Señor Jesucristo, pero ni aún le transmití a mi familia. La única que se entera es mi hija mayor y sin embargo ella me mandó al médico, pero yo fui al médico a tomar las placas que tengo aquí en la congregación, en la iglesia, porque yo le dije, Señor, yo voy porque voy a dar testimonio de lo que tú eres, porque tú eres mi salvador, mi sanador. Yo perdí la voz, mi cabeza me llegaba al pecho, pero yo creía, yo oraba, yo clamaba. Por eso doy testimonio de que conozco a un Dios vivo, un Dios salvador y también sanador. Entonces ahorita que está la tentación de estas enfermedades que están en la tierra, pero si tú eres creyente y te apartaste del pecado, ¿será que Dios no nos ayuda? Dios intercede con gemido para los que le aman, dice la palabra del Señor. Solo nosotros es agarrarnos de esa palabra, de que por las llagas de Cristo nosotros somos curados. Y yo le doy la gloria y la honra del Señor, porque al tercer día nuestro Señor Jesucristo, después que yo no me intervine con médico, no me tomé ni una pastilla, no tomé aquel jugo que le puse la mirada, aloe vera, jugo de sábila, no tomé para nada, perdí el conocimiento un día y una noche, pero Dios con su misericordia, una hermana me llama para decirme que iba a haber sanidad y milagros en la iglesia Maranata, Valencia, porque allá vivía. Y allá fue que Dios me hizo el llamado y luego por revelación de su espíritu me trajo a esta casa con todo lo que yo tengo aquí por revelación de su espíritu. Yo seguí mucho. Dios está llamando a una generación
hacerte una nueva criatura, hacerte un nuevo instrumento en las manos del Señor. Nosotros tenemos que seguirlo. Él dice, el que me sigue tiene que dejar la capa, tiene que dejarlo todo por amor a Jesús. Tenemos que nosotros seguirlo, hacer lo que Él hacía aquí. Y así como Jesús fue tentado por el diablo y su demonio, también nosotros vamos a ser tentados, pero nosotros vamos a tener la victoria siempre y cuando tengamos en nuestro espíritu la palabra, tengamos ese defensor que tenemos al Espíritu Santo. No vamos a poder ser tentados para la gloria y la honra de Dios. Y bueno, y para la gloria y de Dios, le cuento, tú que vas a oír este video, tú que lo estás oyendo, el tercer día vino sanidad sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de mí, pero fui probada porque vi la gloria de Dios, y ahora esa gloria de Dios se refleja en esta sierva. Cuando yo oro por algún enfermo, veo su gloria, porque para Dios no hay nada imposible. Él dice que ha llegado en nosotros esa salvación. Cuando nosotros ha llegado la salvación, es donde Él nos da toda autoridad para reprender todo demonios en el nombre de Jesús, para poner la mano en los enfermos y serán sanados en mi nombre, dice el Señor. Todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Jesús, vamos a obtener la victoria, hermanos, amigos. Así que levántate en fe. Hoy te dice la pastora Ángela Gil de Casa de Oración Maranata, La Hollada, que te levantes en fe, porque el que está con nosotros se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Señor de nuestras vidas. Él es el que tenemos que nosotros seguirlo, y Él es el que nos enseña la palabra. Él es el que nos da la conversión de la palabra. Él es el que nos hace esta liberación, que fui otra criatura, porque de verdad nosotros venimos de ese mundo muertos en delitos y pecados, como dice la palabra de Dios, en delitos y pecados. Pero aún siendo nosotros pecadores, dice la palabra de Dios, Cristo murió por nosotros, para que nosotros nos agarremos de su mano, del cuello. Agarremos que cada día lo que voy a hacer es hacer la voluntad del Señor y llevar esa salvación a muchos que están esperando. Uno porque tienen rebelión, son desobedientes, que solamente es tener la gracia del Espíritu y leer su palabra y la oración. Y Él es el que nos lleva a su misma imagen, como dice la palabra, a su misma imagen. Él nos lleva de nivel a nivel, así como yo comenzaba como vendedora y llegaba a ser gerente de venta, así igual Él nos lleva a esa vida espiritual que Él nos quiere usar. Él quiere usar cada instrumento para la gloria y la honra del Señor. Por eso yo les digo, hermanos, que no hay nada imposible para el Señor, porque Dios sabe por dónde estás pasando, Dios sabe, pero si tú te agarras de esa fe cristiana, de la palabra, toda turbulencia, toda enfermedad va a huir de nuestra vida. Por eso que dice que la tentación depende de nosotros, depende de nuestra concupiscencia de vida que nosotros llevemos. Porque si buscamos la oración y estamos nosotros buscando las cosas de arriba, porque Él dice que esos géneros, por ejemplo, este es un principado, que el Señor lo reprenda. Lo que es la pandemia, lo del COVID, es un principado, es un demonio, que el Señor lo reprenda. Entonces nosotros tenemos la autoridad con la gracia del Espíritu Santo para echarlo fuera y no aceptarlo. Pero el mundo está lleno hablando del COVID, hablando de temor, si ese espíritu de temor llega a tu vida, si ese espíritu de temor tú lo estás recibiendo porque estás oyendo la voz del enemigo por medio de la gente, la voz del diablo por medio de los que no conocen el camino, entonces te va a llenar de ese temor. Así que desde que nací de nuevo no tengo ningún temor. Y si aún nos llegara cualquier tentación, pero en el nombre de Jesús, como vino, se va. Así de fácil. Entonces, la fe tenemos que tener obras de que
el Señor hace cosas maravillosas, de que Él hace obras maravillosas en nuestra vida. A veces dependemos de pastillas, dependemos de que nos vamos a sanar es por un oxígeno. No, dependemos de oír la palabra, de buscar el rostro del Señor Jesucristo, de buscar a Dios Todopoderoso. Dios está atento a nuestras oraciones. Por eso Él dice en su palabra que estos géneros salen con ayuno y oración. Dios pide a la iglesia hoy en día ayuno, y en medio de ese ayuno, oración, que se caiga toda muralla. En el nombre de poderoso de Jesús. Aquí vamos con otra palabra que Dios me ha colocado, donde Jesús, esto está en Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el mismo Padre, el mismo Señor, el mismo Dios fue que lo envió a un desierto para que aquella tentación por el enemigo, pero Él salió victorioso porque escrito está. Él tenía una palabra, en la palabra escrito está, y no se dejó Él dominar de la tentación. Pero nosotros aquí en la tierra de repente te invitan a una reunión donde están esa música mundana, te invitan donde están el licor, en medio del licor. No, nosotros tenemos que ser sabios, nosotros tenemos que ser sabios, sobrios, como dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que nosotros retirarnos de muchas cosas de este mundo, sino que yo me puedo presentar para ayudarlo a una palabra, a una liberación. Más tenemos que retirarnos de estas cosas, de estas obras del mundo. Gloria al Señor. Entonces dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, nuestro Señor al final tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso un pie sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les encargará acerca de ti, y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y por eso es que cuando nosotros vamos a ser tentados, o que alguien quiere robar lo que eso que ya Dios sembró en ti, que es la gracia del Espíritu Santo, vuélvate a Él y manténgate siempre en lo espiritual, porque en lo espiritual es que vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra de fe, de que nosotros tenemos que estar firmes, que el carácter de Dios es amor. Por lo tanto, Él no es responsable de tus tentaciones y tribulaciones. Dios nunca tienta al creyente, porque Dios no puede ser tentado por Satanás. Santiago 1:13. Bajo ninguna circunstancia Dios se somete a las insinuaciones y demandas de Satanás para tentar al creyente. Ahora, Dios, siendo sabio, aprovecha el proceso de la tentación para probarle al diablo la fidelidad del creyente y para desarrollar carácter espiritual en él mismo. De repente estás pasando por aquello que tienes un problema, o que te sientes mal, o que te sientes ahogado, que te sientes con los pulmones, pero yo te digo, recibe esta palabra y repita: Señor, tú llevaste mi enfermedad, tú llevaste, yo creo en tu muerte, tu resurrección. Señor, yo me agarro de tu cuello, Padre, en esta palabra de ti, Señor. Perdóname, pero yo voy a seguirte, voy a seguir tu camino. Eso es lo que quiere Dios de toda la humanidad, pero habemos muchos corazones rebeldes, mucha rebeldía, mucho
mucha desobediencia al pueblo, que es la creación de Dios, porque el mundo es la creación de Dios, pero cuando tú vienes y eres escogido de Dios, ya nosotros somos redimidos, escogidos, limpiados con su sangre preciosa para no volver al pecado. Gloria a Dios. Por eso dice una adoración que una abuela, una anciana de aquí cerca, que ya es de tercera edad avanzada y la amo mucho, es como una abuela, es hermana en Cristo. He aprendido mucho de ella, como ella de mí, y siempre estoy compartiendo con ella, que es la hermana Berta, la mamá también de un pastor, y ella me enseñó esta adoración que la voy a adorar en este momento, porque por eso es que tenemos que alabar a Dios, que dice esta adoración: en esta reunión con santos, en esta reunión con Dios, están los redimidos, están los redimidos, están los escogidos del Señor. En esta reunión con santos, en esta reunión con Dios, están los redimidos, están los redimidos, están los escogidos del Señor. Aleluya. Aleluya. Son una adoración tan corta, pero es grandiosa, porque esas 4 palabras es porque fuimos redimidos y escogidos para la gloria y la honra de Dios. Yo declaro sanidad sobre tu vida. Yo declaro, Padre, que aquellos que van a oír esta palabra, Señor, sean libertados por tu gracia, por la gracia del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, por aquellos que están hospitalizados, aquellos que están en una cama, aquellos que ya le dieron orden por medio del hombre. Pero fíjate que dice la palabra que la última palabra la tiene Dios. No pongamos el oído a que lo que dijo el hombre, lo que te dijo un récipe, lo que te dice la ciencia, porque la última palabra, si yo hubieses creído en aquellas placas, si yo hubiera creído en aquel hombre que me dijo que teníamos que ser yo intervenida, hubiese sido operada de la cervical, pero yo no creía nada. Yo me mantuve que Dios me iba a sanar. Y así fue. Él usó una hermana de la misma iglesia, se llama Emperatriz, de allá de Valencia, y ella fue la que usó Dios para llamarme, para decirme lo que ella me dijo, pero yo ya no podía hablar, y ella repetía: hermana Ángela, eres tú. Hasta por fin Dios permitió que yo dijera: tuve un accidente. Casi no lo dije, pero ella lo entendió, y ella me dijo: hermana Ángela, te duele mucho, pero ella me dijo: hermana Ángela, mañana viene un predicador a sanación y milagro. Yo lo creí, perdí el conocimiento, yo no supe cómo yo llegué, hasta ahorita no supe cómo yo llegué a la iglesia Maranata de la que está en el Vilo, que me congregaba allí, y allí todo fue por revelación del Espíritu Santo, cuando el Señor me ha revelado vender mi casa y traerme a esta única casa que Él tenía preparada para mí. Y aquí estoy haciendo su voluntad, siempre guiada por el Espíritu Santo, pues me usa siempre en los hospitales, en las clínicas, me lleva dirigida a las UCI, para la gloria de Dios, Padre. Toda la gloria se la lleva el Señor, porque he obedecido su camino, he obedecido y conocí que tengo un Dios maravilloso, un Dios sanador y salvador, y que Dios puede curarte, que Dios puede libertarte, que Dios puede restaurar. Y si un matrimonio está ahorita pasando por turbulencia de separaciones, pida la dirección al Señor. No te vayas de una vez a cometer errores que después puede venir un arrepentimiento a tu corazón, sino que Dios puede hacer cosas grandes con tu vida. En tu hogar es un cambio para la gloria y la honra del Señor. Bueno, voy a dejar esta palabra maravillosa. Bendigo grandemente. Solamente cree, lee la palabra,
pero yo quiero que hoy reciba a Jesús con esta oración tan pequeñita. Recíbalo en tu corazón como tu Salvador. Y esta es la oración que nosotros predicamos, como dice en Romanos 10:9, que si nosotros confesamos, repiten conmigo esta oración: Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón para recibirte y perdona mis pecados. Señor, perdóname y hazme una nueva criatura, Señor, y límpiame con tu sangre preciosa, Señor, y escriba mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borre jamás. Amén y amén. Si ha hecho esta oración, agárrese de la oración, siga al Señor Jesucristo en oración y la palabra. Si tiene una congregación del Padre, Hijo y Espíritu Santo, congréguese, porque lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que nosotros ser congregados por la gracia de la fe, porque es por el oír la palabra por fe, es que aumenta tu fe, y ahí es donde va a salir tu llamado, es por la gracia del Espíritu Santo. Gloria a Dios, te bendigo grandemente, muchas bendiciones al mundo entero, a todos aquellos que van a oír esta palabra, van a ser libertados por el poder de Dios. Solamente cree, dejemos, oramos porque toda ligadura, que toda potestad de las tinieblas, que todo espíritu del diablo por medio de brujería, santería, caiga esa ligadura, queda inoperante por el poder del santo evangelio, por el poder de la santa palabra de Dios. Caiga toda atadura aquí en la tierra para la gloria y la honra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Toda potestad, toda circunstancia, todo problema, porque yo sé que vamos a ver la gloria de Dios, porque vienen tiempos de gloria, vienen días y tiempos y vienen años de gloria ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a venir muy pronto. No se sabe cuánto tiempo, pero Él nos revela, Él me pone